¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Futuro Posible. Y por un lado, les quiero decir que bueno, estamos en los últimos tramos de la campaña política para la elección del 27 de octubre. Y si bien es una elección legislativa, tiene mucha importancia y por eso hay muchos nervios en esta campaña, porque se perfila el candidato para el 2015. Y como sabemos, hay figuras viejas, hay figuras nuevas. Pero bueno, desde aquí tenemos que prestar atención a ver quién de ellos, ya sea con su gestión, con sus propuestas, a ver cuáles son sus ideas para combatir la pobreza. Y también, por otro lado, quería comentarles que acá tuvimos varios candidatos, figuras de primer nivel. Y cuando se les preguntaba cuál es la herramienta o por dónde se soluciona el tema de la pobreza, bueno, algunos hablaban de pleno empleo, otros hablaban de mejorar los salarios, también se dijo mucho acerca de la educación, como también de la corrupción. Entonces nos damos cuenta que no hay consenso para solucionar el tema de la pobreza. ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo. Entonces lo que habría que hacer es sentarse en una misma mesa de un diálogo profundo, de un consenso entre todos los responsables de esta sociedad. Y bueno, de esto vamos a hablar y también de otros temas con Gabriela Michetti y Iván Petrella. Quédense en un ratito y ya venimos. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde puedes controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Y aquí estamos con Gabriela Michetti y Iván Petrella. Bueno, muchísimas gracias por venir en los últimos tramos de la campaña, ¿no? Bueno, para dar algunos datos, conocemos que Gabriela es diputada y primera candidata a senadora del PRO por Capital Federal. Iván Petrella es teólogo y director académico de la Fundación Pensar y primer candidato a legislador del PRO. Bueno, ya que tenemos aquí un intelectual, vamos a pensar un poco la Argentina y los temas, ¿puede ser en un principio? Y la primera pregunta es, ¿por qué la política? Gabriela, ¿por qué te metiste en política? Porque creo que es, primero, bueno, una vocación, ¿no? Uno no se mete en esta actividad que es tan demandante y que tiene tanta intensidad si no la siente de verdad, ¿no? Si no la siente como una vocación, como algo que es un llamado, ¿no? Así lo siento yo. ¿Y por qué? Porque creo que es una de las actividades que realmente puede impactar masivamente para transformar, ¿no? Para transformar realidades que a uno no le gustan, que le duelen. Desde muchos lugares se pueden cambiar las realidades, pero desde la política se hace masivamente. Entonces es muy interesante el desafío que plantea esta actividad para los que tenemos vocación. Iván, desde el mundo intelectual a la política. Mira, yo culpo a mis viejos. A ver. Te digo la verdad. Yo soy hijo de diplomáticos, Sí. entonces siempre nos tocó viajar bastante y vivimos afuera por mucho tiempo con Buenos Aires entre medio, ¿no? Y algo que me enseñaron mis viejos desde chiquito, que cuando uno estaba afuera por un periodo corto de tiempo, pero además estaba afuera representando al país. Y yo no sé si era algo que me decían para que estudiara en el colegio y hiciera los deberes, pero decían, vos tenías que estudiar, ser el mejor compañero, esforzarte, porque la gente afuera ve al país a través de lo que vos hacés. Claro. Y esa especie de nacionalismo me quedó, y a través también de ellos, eso fue inculcado y dirigido hacia una vocación de servicio. Ellos me decían que en el fondo el trabajo de uno era de servir a los demás. Creo que tenía una raíz cristiana de alguna manera mis viejos. Y de ahí surge también mi interpretación de la política, que es muy parecido a lo que dice Gaby. La política es ayudar al otro, servir al otro desde la posición del Estado, si te toca.
Ahora, si la política es ayudar a otro, y siendo este un país, a ver, beneficiado por Dios, ¿no? Porque tiene recursos para alimentar a más de 300 millones de habitantes, tiene gente capacitada, los últimos 10 años fue de neto crecimiento económico, el presupuesto social es generoso, en la nación estamos hablando, ¿por qué hay pobreza? Hay pobreza porque para que no la haya tiene que existir políticas eficientes y eficaces para que quienes han nacido sin muchos recursos puedan en algún momento tenerlos o por lo menos tener la oportunidad de desarrollar lo que cada uno tiene como talento, como vocación, como decíamos recién. Y eso depende del Estado, de cómo el Estado asuma el rol de igualar oportunidades, que es uno de los roles más importantes que tiene el Estado, ¿no? Todos nacemos en familias distintas y el Estado tiene el rol de que con lo que nosotros pagamos de impuestos se pueda dar oportunidad a quienes nacieron en familias que no tienen tantos recursos. En los últimos años en la Argentina, en los últimos años, décadas te diría, no se ha hecho una política eficaz que realmente vaya al nudo del problema, que es tratar de generar mayores fuentes de trabajo, no generar la dependencia de una política asistencialista, sino fuentes de trabajo para que las personas puedan, después de una capacitación, como decía recién Iván, después de una capacitación buena, de buena educación, que también la hemos ido deteriorando, poder desarrollar sus propios talentos y sus propias capacidades, ¿no? ¿Y puede erradicarse la pobreza? Mira, yo creo que la buena noticia es que se puede avanzar hacia erradicar la pobreza y que no hace falta inventar nada nuevo. Digamos, hay políticas públicas que se han hecho en muchas partes del mundo, nuestros vecinos, por ejemplo, donde se muestra que se puede bajar dramáticamente el índice de pobreza. Y para eso hace falta un par de cosas muy básicas. Por un lado, un contexto macroeconómico normal, baja inflación y condiciones para que se pueda atraer inversión externa, extranjera a la Argentina, o sea, la normalidad macroeconómica. Porque también es cierto que muchos argentinos tienen dinero por invertir y no los invierten, Bueno, digamos, ¿no? Claramente, o sea, la confianza para que vuelva plata o ingrese plata de afuera. Contexto macroeconómico. Y después necesitas programas sociales como la asignación universal por hijo, que tienen que ser más transparentes, tienen que ser por ley, no por decreto, tiene que subir la cuota de acuerdo a la inflación de manera automática y no porque se le ocurra al mandatario de turno. Y después, cuando tenés esa base, el contexto macroeconómico, un plan social para más o menos equiparar el piso, necesitas inversión estatal. Por ejemplo, la política de distritos que lleva a cabo el gobierno de la ciudad, invirtiendo en la zona sur de la ciudad. Y después, fuerte inversión en educación, educación de vanguardia, como también hace el gobierno de la ciudad. Esas son las recetas, ¿no? No hay un secreto detrás de esto, se sabe lo que hay que hacer. Debe ser que, bueno, primero conciencia colectiva, ¿no? Es interesante esto de parte de todos los actores de la sociedad y una decisión política. Y bueno, ¿y qué le cabe a la clase dirigente con respecto a este tema? Bueno, la responsabilidad de que se vaya para un mejor camino o para una statu quo, digamos, que es el que tenemos hoy. Pensá que nosotros en la década del 90 tuvimos un promedio de pobreza del 30%, no hablo del 2001 y de la crisis del fondo del pozo, digamos, digo, el promedio de la década fue más o menos del 30% y hoy estamos en 28%, según los indicadores que nos marca el Observatorio Social de la UCA, que es, diría hoy, de lo mejor que tenemos en investigación sobre el tema de pobreza en la Argentina. Entonces, no se erradicó la pobreza estructural de la Argentina. Obviamente, si uno los compara con los índices del 2001, por supuesto estamos mucho mejor, pero ese índice es el índice de una caída estrepitosa, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tiene la clase dirigente es la de justamente diseñar esas políticas y tener la voluntad de hacerlas como se deben hacer y no mentir, digamos. Por ejemplo, hoy en la Argentina no podemos seguir insistiendo con que los índices que tenemos de pobreza o los índices de inflación son los que marca el INDEC. O sea, es un disparate. Todos sabemos que no es así y el gobierno sigue jugando a que nos hace creer que es así. Entonces, digo, esas son cosas muy, pero muy importantes, porque si vos no tenés la brújula, que son los indicadores, en el lugar donde lo tenés que tener, obviamente te vas a ir para cualquier lado y no para el norte donde tenés que ir, ¿no? Claro. ¿Y por qué ningún candidato toma como bandera el tema de la pobreza? En primer lugar, ¿no? Se habla mucho de la inseguridad, la inflación, corrupción, pero ¿por qué ninguno toma la bandera del tema de la pobreza? Mira, digamos, yo te diría que Mauricio Macri toma la bandera de la lucha contra la pobreza. Yo creo que si uno mira los grandes hitos de gestión de la ciudad de Buenos Aires,
que incluyen desde, bueno, inglés, por ejemplo, en los colegios públicos desde primer grado, o la computadora por alumno desde primer grado en los colegios públicos, hasta la construcción de escuelas de vanguardia, como el Polo Educativo en Lugano, digamos, colegios que podrían estar en cualquier barrio rico de la Ciudad de Buenos Aires, porque los encontrás en los barrios más vulnerables. De ahí al Metrobús o Banco Ciudad, que es el primer banco en abrir sede en una villa de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Primer banco del país en hacerlo. Si vos mirás esos hitos, está muy claro que la gestión, que la manera de gobernar, de encarar la tarea de gobernar de la Ciudad de Buenos Aires, de Mauricio, es básicamente el servicio hacia los más vulnerables. Para nosotros es el eje, es el combate a la pobreza. Cuando nosotros diseñamos nuestras políticas públicas, el combate a la pobreza lo consideramos el número 1 de la agenda. Y además pensamos que es el número 1 de la agenda de cualquier político en la Argentina hoy, porque no hay manera de que vos crezcas en cualquier otra cosa o mejores cualquier otra cosa si vos tenés 30% de la población fuera del sistema básico de educación, de salud, de esto que decíamos, de poder soñar tu vida y desarrollar tus talentos, que todos los tenemos. Entonces, para nosotros sí es el número 1 de nuestra agenda, pero además, como decía Iván, en la práctica lo vamos sosteniendo, aunque no lo divulguemos como el combate a la pobreza, sí lo vamos haciendo como el esfuerzo de educación pública, el esfuerzo de la salud pública, el esfuerzo de la recuperación de los espacios públicos, que también tiene que ver, si vos vas hoy al sur de la ciudad y ves la cantidad de espacios públicos recuperados, te das cuenta que para esas familias que son las que tienen menores condiciones en cuestión de recursos para el ocio, el esparcimiento, el entretenimiento, hoy muchas de esas familias tienen sus espacios para poder aprovecharlos que no los tenían. Digamos, en todo sentido hemos pensado en la inversión en ese sector más que en otro sector. Dale, Iván. No, iba para agregar, porque mencionaste el tema seguridad. Sí. Una cosa que es importante reconocer, que la seguridad también es una problemática fundamentalmente de los más pobres. Digamos, la inseguridad lo sufren más las personas más vulnerables. Por ende, un enfoque que tenga en cuenta la seguridad, no como eje derecha o izquierda, pero como eje central de las preocupaciones de mucha gente, es también enfocarte en la gente que menos tiene. Y por supuesto, la mayor parte de los delitos son cometidos por personas drogadas. Y bueno, hay todo un tema del narcotráfico también con el tema de la pobreza, ¿no? Pero bueno, vamos a la ciudad, específicamente la ciudad. Sé que se han hecho un montón de cosas en estos años, como la urbanización de las villas, bueno, mejorar ciudadanía porteña y tantas cosas más. ¿Qué falta? Siempre falta que vos, digamos, le des continuidad a esos programas y los profundices, porque, por ejemplo, en el caso de urbanización de villas, nosotros empezamos con un proyecto propio que toma algunas cosas de otros países latinoamericanos, como, por ejemplo, algunas cosas que se hicieron en ciudades colombianas, en ciudades de Brasil y en Chile, en las favelas, en las que ellos llaman favelas y nosotros llamamos villas. Y tenemos que encontrar la posibilidad de que eso sea cada vez más eficaz, digamos, ¿no? Entonces, me parece que lo que tenés que hacer es darle continuidad, no que llegue otro gobierno y eso, digamos, se vaya a la basura porque lo hacía un partido de otro color, y profundizar en esas cosas. También nos hace falta, como decía Iván, tener un plan, digamos, poder trabajar más a nivel nacional. Nosotros hemos tenido una dificultad enorme para poder trabajar con la provincia y con la nación. No hemos logrado eso y esa es una deficiencia importante para la Ciudad de Buenos Aires. Porque en todos aquellos programas donde vos trabajás, digamos, la salud o la educación o la seguridad, estás interconectado sí o sí con la provincia y todos los municipios que rodean la ciudad. Entonces, eso también falta, una política que sea conjunta, que sea articulada con los demás, ¿no? Porque si no, haces un trabajo en una isla, pero no se soluciona el problema ni de esa isla ni de lo que la rodea, digamos. Siempre vas a tener nuevas problemáticas, ¿no? Iván. No, la verdad que estoy de acuerdo con Gaby y vale la pena repetirlo. Un desafío futuro, que no es un desafío de la ciudad, es un desafío de la clase política en general, es pensar, concebir Buenos Aires como un ámbito metropolitano. Buenos Aires, la ciudad, es también Buenos Aires la provincia y es también el país federal, el país nacional. Hay muchos temas, basura, vivienda, salud, que se tienen que poder discutir y solucionar, por lo menos a mediano plazo, con una coordinación entre los tres gobiernos. Sí. Ahora, una duda que tengo, porque uno ve a través de los medios que, bueno, salen muchísimas noticias de inauguraciones de obras, el Metrobús, subtes, etcétera. ¿Eso, digamos, es mejor para tener más votos de los ciudadanos porteños que
no sé, inaugurar alguna salita en un hospital o también contar una mejoría en el tema de educación o etcétera? No, porque nosotros cada una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, con los centros de primera infancia, que son alrededor de 45 ya, y que son lugares donde también estamos pensando en la familia que tiene menos recursos, porque hay mamás que van a trabajar y que no tienen con quién dejar a los hijos y no pueden pagar un jardín, digamos, maternal desde los chiquitos de 45 días hasta 4 años. Y entonces nosotros hemos hecho más en la zona sur también estos jardines, porque son jardines a los que se les suma la comida, la estimulación temprana, muchísimas de las cosas que los niños de los barrios más favorecidos tienen y ellos no. Entonces, de esta manera también estamos colaborando para que esas mamás vayan a trabajar tranquilas y tengan la misma oportunidad que las mamás de clase media o de clase alta. Entonces, cada uno de esos CPIs, como nosotros llamamos, los centros de primera infancia, los inauguramos y vamos a las inauguraciones todos, va el jefe de gobierno, van el gabinete, digamos. Lo que pasa es que a veces hay mucho más, si querés, más atracción o mucho más bombos y platillos en cosas que son como obras grandes, ¿no? Cuando fue la obra de Maldonado con la inundación, es la obra más grande de hidráulica de América Latina en los últimos años. El Metrobús aparte es algo nuevo, es una innovación y entonces como tal atrae más, entonces se habla más de eso, pero la verdad es que nosotros inauguramos también CPIs, hemos ido en la campaña cuando se nos permite, porque vos sabés que hay una etapa en la cual se nos permite y hay una cantidad de días antes de la elección que no se nos permite y no vamos, pero la verdad es que sí, que estamos haciendo a todas las inauguraciones posibles. Bueno, vos qué decís, Iván, la verdad que yo veo mucho más en los medios todo el tema de inauguración de obras que lo que le estoy diciendo, tema que tenga que ver con lo social. Digamos, todo el proceso partidario, y esto es muy nuevo para mí, pero creo que hay que resaltar, en relación a lo que decía Gaby también, que de esos centros de primera infancia, que hay aproximadamente 45, 27 están en la zona sur de la ciudad. O sea que es otro ejemplo de este enfoque, en poner el foco en los más pobres. Creo que hay un punto para resaltar que es un contraste interesante, el presupuesto que acaba de mandar el gobierno nacional y el que mandamos o vamos a mandar nosotros. Nosotros tenemos un presupuesto donde no mentimos el índice de inflación. Usamos el índice verdadero, aproximadamente un 24%. O sea que no le mentimos a la sociedad con el presupuesto. Y además con eso se te corrigen un montón de cosas, a pesar de que el gobierno podría verse digamos, desfavorecido porque cuando vos pones un índice menor, obviamente todo lo que vas a ganar por inflación, digamos, después te viene como ampliación presupuestaria y es una mentira, digamos, ¿no? Pero vos decís que tuviste mayor recaudación, en realidad es lo que te viene por inflación, digamos, no por porque el impuesto de la inflación es un impuesto enorme, digamos, que tenemos en la Argentina, ¿no? El 25% anual que lo sufren más los pobres. Claro. Pero te iba a agregar que también es cierto lo que vos marcabas recién de las inauguraciones, que yo no lo había pensado, pero es cierto. Te cuento algo. Esta mañana leía en algún diario donde decía que el presupuesto, aumenta el presupuesto para el año que viene en lo que son obras públicas también. No, eso sí, porque para la ciudad es muy importante la obra pública, porque si no es una ciudad que se va cayendo a pedazos, como nos pasó cuando llegamos, que teníamos la mitad de los edificios escolares, más de la mitad, los 75% de los edificios escolares en estado de emergencia. ¿Y quiénes van a la escuela pública? Los que menos tienen. O sea, guarda, porque la infraestructura o las inundaciones o las cuestiones de infraestructura en escuelas o infraestructura en hospitales son obras muy necesarias para las familias que menos tienen, porque no va, digamos, la clase media que se puede pagar una prepaga o que tiene una buena obra social. Entonces digo, cuidado porque la infraestructura es una inversión muy importante para los sectores que son más vulnerables de la población. Pero te iba a decir que también nuestros centros de apoyo escolar, que ahora hemos creado también para las familias de menores recursos, 30 centros de apoyo escolar, que vos sabés perfectamente lo que hoy sale un profesor particular y lo que significa para una familia que su hijo esté retrasado en una materia o en 2 o en 3 y que tenga que pagar un profesor 2 o 3. Bueno, hoy la ciudad les ofrece a esas familias centros de apoyo escolar, 30, vamos a ir incrementándolos, para que los chicos puedan ir ahí y gratis tengan su apoyo escolar para ponerse a la par de los chicos que no tienen problemas de aprendizaje o que son menos vagos, digamos. Sí. Pero la verdad es que vamos tratando de cubrir desde el nacimiento hasta la tercera edad, también con los
acompañantes terapéuticos para los abuelos, que antes, digamos, vos tenías un abuelo en tu casa con problemas, que por ahí es difícil sacarlo a caminar, y la familia trabaja, y la gente que forma parte de la familia no está durante el día en la casa, entonces se quedaba solo. Bueno, hoy hay alrededor de 3.000 personas, adultos mayores, cuidados por acompañantes terapéuticos de la ciudad. Entonces vamos tratando de llegar con el dinero del Estado a aquellas personas que más lo necesitan, porque creemos en el rol igualador de oportunidades. Vos hablás que el PRO es progresista, ¿no? Lo leí en algún artículo. Gaby acaba de mostrarlo. Es el partido más progresista de todos. El presupuesto del gobierno de la ciudad es 61% educación, salud, acción social, obras hidráulicas, inundaciones y urbanismo, que tiene que ver con la mejora del espacio público. Digamos, si eso no es progresismo, yo no sé de qué se trata el progresismo. 2 de cada 3 pesos del presupuesto del gobierno de la ciudad es acción social, es igualar oportunidades. Y volviendo al tema de la inflación, que no es menor, no mentir en un presupuesto significa que vos te estás tomando el presupuesto como algo que es un contrato moral con la sociedad. Si vos partís desde la mentira, entonces no hay ningún contrato moral, digamos, no hay ninguna manera de que te verifiquen, que te controlen. Es una diferencia fundamental entre nosotros y el gobierno nacional. Bueno, voy a tomar un tema porque obviamente los temas de la pobreza son muchos, pero voy a tomar justamente el tema de las villas en la ciudad de Buenos Aires y el tema del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo hacer para combatir entonces el tema de la droga dentro de las villas? Mira, ayer hablaba con el ministro Montenegro porque justamente estábamos haciendo un poco de evaluación de lo que significaba la cuestión del narcotráfico para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque cuando vos tomás una problemática como esta, que es una problemática transnacional, ya ni siquiera local, digamos, ni nacional, es una problemática transnacional. Es muy difícil cómo encarás eso desde una ciudad, desde un lugar tan chiquito como puede ser la ciudad de Buenos Aires, mirando la problemática del narcotráfico a nivel internacional. Y entonces hablábamos de eso y él me decía que si bien el delito del narcotráfico no es un delito que pueda... del que puede ocuparse la Policía Metropolitana o la Justicia de la Ciudad, porque en realidad todavía es un delito no transferido, que quiere decir que es un delito que sigue siendo responsabilidad del Gobierno Nacional, porque al ser un delito federal sigue siendo responsabilidad del Gobierno Nacional. Sin embargo, la Metropolitana ha logrado un estadio, si querés, de colaboración con la federal para no quedarse con las manos cruzadas y ayudar en estos procedimientos, al punto tal de que hay hoy alrededor de, me decía él, 100 y pico de personas detenidas gracias a la colaboración que la Metropolitana ha tenido en relación con estos temas. Y no solo con estos temas, sino también con los temas de violencia doméstica y de no me va a salir la palabra, pedofilia. Sí. Que digamos que en esos 2 temas la Ciudad de Buenos Aires ha logrado tener la mayor, si querés, un índice feo, digamos, porque no es un índice para jactarse, digamos. No, aparte un índice en crecimiento, ¿no? Sí, la mayor cantidad de personas detenidas en relación a esos delitos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer desde la ciudad? Colaborar. La verdad es que el problema del narcotráfico es un problema federal que tiene muchísimo que ver con el cuidado de las fronteras y la Argentina tiene un problema enorme en el cuidado de las fronteras. Vos pensá que partiendo de la situación de que no tenemos radarizado el 100% del espacio aéreo, cuando sí lo tienen radarizado nuestros vecinos latinoamericanos, la verdad es que es muy difícil en esa situación que la Argentina no sea un colador en este sentido, porque se convierte en un país muy atractivo si vos no tenés control de frontera. Entonces, la verdad es que tenemos una problemática nacional enorme, para la cual yo te escuchaba al inicio del programa, cuando dabas tu comentario inicial, esta situación de que los responsables se puedan sentar en una mesa y trabajen en pos del país y no en pos de intereses particulares o partidarios. Este es uno de los temas en los cuales todos los representantes de provincias, ciudades importantes del país, porque ahí, digamos, obviamente va a parar el narcotráfico, y el partido, digamos, el gobierno nacional, todos juntos tienen que elaborar una política seria en relación con estos temas. Porque si no, esto va creciendo y cada vez va a ser peor. Absolutamente. Por supuesto que sí. Bueno, nos queda 1 minuto del programa y, Iván, quiero saber tu sueño o cuando dejes la legislatura porteña, ¿qué querés haber transformado? Algo. ¿Todo o no? No, mira, a mí lo que me interesa fundamentalmente es profundizar el eje de igualdad de oportunidades que ya se encuentra en el gobierno nacional y ahí habría 2 partes.
por un lado, educación, todo lo que yo pueda hacer para contribuir a que los más pobres tengan una educación de vanguardia, por un lado. Y por otro lado, otro tema que me interesa a mí mucho es la integración de las villas de emergencia, que deberíamos dejar de llamarlas villas, son barrios humildes. Estamos en eso trabajando para que le pongan nombre. Integrándolas al tejido urbano. Serían los dos lugares donde a mí me gustaría sumar mi granito de arena. Bueno, gracias. ¿Y vos? Y Gabriela. yo, bueno, no, yo también. Tu sueño digamos, máximo. Los sueños son así como Sí. tenemos, nos conocemos bastante, sabemos que tenemos sueños así. Pero a mí también me interesa mucho lo social. Y bueno, Iván lo sabe porque yo he trabajado mucho en el área de la Secretaría de Hábitat y de Inclusión y me sigue interesando ese tema, digamos. Y voy a seguir siempre bregando por el tema de la igualdad de oportunidades y los temas que tienen que ver con la pobreza. Son los temas que desde muy pequeña fueron temas de mi interés. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Nos vamos, nos estamos yendo ya. Y muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos dentro de una semana.